están? Espero que estén extremadamente bien. Sí, hoy es nuevo video, un video diferente, porque sí, en este video les quiero enseñar cómo combatir la bendita inflación. Sí, porque ya estamos hartos, ya estoy harto yo también de que los precios sigan aumentando de muchísimas cosas y el dinero no nos alcance. Así que les voy a decir herramientas y los métodos que yo, en verdad, yo estoy utilizando para combatir esta inflación y los otros métodos de inversión que podemos usar a diferencia o diferente a Uber, porque Uber no es lo único, podemos usar otras cosas. Pero como siempre, mandarles saludos a todos y a todas, les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Comenzamos de lleno con el video. Los videos de inversión los quiero hacer un poco más digeribles, no tan pesados y más sencillos, para que todos le podamos entender y así tengamos la oportunidad, si queremos, de poder invertir. Todas las inversiones que vamos a ir platicando en los videos de inversión son cosas que yo ya he invertido, cosas que tengo ahorita inversión o posiblemente inversiones que posiblemente ya revendí y me han funcionado, pero la inversión de ahorita es la más fuerte que tengo ahorita porque yo estoy viviendo aquí en Yucatán. Y es acerca de las inversiones, sí, aquí en Yucatán. ¿Por qué invertir en Yucatán? Hay muchísimas formas de invertir en Yucatán. Está la tierra, están los Airbnb, están los autos también. Hay muchísimas cosas como invertir en Yucatán. Pero el tema de combatir la inflación para mí es comprar tierra. Ya que, como les había dicho, pasemos a la siguiente. La tierra es muy importantísima. Bueno, aquí pues un pedacito de tierra, pero para los que conocen la tierra es un lote, terrenos, territorio, como le quieran llamar, pero es importantísimo las inversiones en tierra, ya que la tierra, sí, la tierra no se deprecia. Tiene una mayor plusvalía que muchísimas otras cosas y tiene un mayor valor tu dinero, ya que el tema de la inflación sabemos que el dinero cuesta cada vez menos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos el dinero ahí abajo del colchón, en el cochinito, ahí en tu ropero, en la alcancía, en lo que tú quieras tenerlo, pero lo tenemos en efectivo y guardadito, ese dinero cada vez vale menos. Entre más suba la inflación, tu dinero cada vez vale menos. Si tú pensabas que estabas ahorrando y ahí ya tenías unos 10,000 pesos, pues déjame decirte que esos 10,000 pesos ya no valen 10,000, valen muchísimo menos. ¿Por qué? Porque lo tienes ahí guardado, porque lo tienes guardadísimo ahí. Por eso, mucha gente te va a decir, oye, es que es bueno también hacer ahorros. Sí, pero en el tema ahorita de inflación no conviene ahorrar tu dinero así. Mejor inviértelo, mételo. Pero hay muchísimos métodos de invertir. Yo no le recomiendo el banco porque no está ofreciendo ninguna tasas muy buenas. La verdad están pésimas las tasas de los bancos. Entonces por eso hay que buscar diferentes maneras de poder invertir. Y lo mejor ahorita es invertir en tierra, terrenos, lotes, territorio, como le quieran llamar, ¿no? ¿Y qué oportunidad de las mejores oportunidades es invertir aquí en Yucatán? Una, y les voy a decir, yo creo que es la más importante y que tú que me estás viendo también te vendrías por acá. Tema seguridad. La seguridad, la seguridad de que tu dinero va a estar 100% seguro en la tierra, como les dije, no se deprecia. ¿Qué quiere decir con esto? Nunca pierde su valor, siempre va a ir a la alza tu valor. Vas a tener mayor plusvalía aquí en Mérida, Yucatán, que en otras partes de la República, pero también en ciertas partes de Yucatán es una mayor plusvalía. Ahorita pasemos para allá. Y como te dije, el dinero aquí, meterlo en un terreno, no pierde valor, sigue generando valor por el tema de la plusvalía. Entonces nos conviene muchísimo meter este dinero. ¿Qué pasó? Cuando vino pandemia, lo que yo hice fue dedicarme a invertir ciertas cosas. Vendí ciertos carros para comprar ciertas cosas y en este caso fue tierra. Ya que la inflación nos pega muchísimo al bolsillo y yo necesitaba meter mi dinero en un lugar más seguro que una inversión en Uber. Entonces por eso lo metí en tierra. Aguas. La inversión en Uber no quiero decir que no sea buena, sigue siendo buena siempre y cuando, como les dije, nos deje el dinero necesario para que sea negocio para nosotros. Si no, meter tu dinero en un banco no conviene, meter dinero en CETES dependiendo de la cantidad que metamos y los intereses que esté produciendo este CETE. Y lo más importante es que la tierra nosotros lo metemos es a mediano y largo plazo esta inversión, pero siempre va a tener un valor muchísimo mayor nuestro dinero. Un ejemplo rapidísimo, si yo meto 100 pesos en tierra,
el siguiente año ya vale un 25 o un 35% más de plusvalía. Entonces tendría 125 o 135 pesos, pero el siguiente año valdría otra vez un 25 o un 35, pero de los 125 o 135 pesos, ¿ok? Entonces siempre va a tener un valor muy alto. No sé, que lleguen 10 años y yo lo quiera revender, pues imagínense cuánta plusvalía o cuánto dinero extra, para que lo entendamos, podemos llegar a sacar a un terreno. Si nada más lo revendiera, si en ese terreno yo quisiera invertir más lana, construir, hacer unos departamentos de lujo para vender, más lana todavía. Pero si le quisiera invertir también para construir una casa, unos departamentos, unas villitas, etcétera, para Airbnb, un negocio redondo. Si yo le quisiera invertir, dejar una casa de lujo para yo morirme ahí y ser mi patrimonio, te va a salir muchísimo más económico comprar un terreno y construir que comprar una casa ya construida. Y aparte, la casa la puedes construir a la de tus sueños. Entonces, por eso les digo que invertir en tierra ahorita todo es la oportunidad. De lo que yo me arrepiento muchísimo es de no haber invertido hace 4 años. Yo hace 4 años tenía pensado haber invertido aquí en Yucatán, en tierra, pero no tenía nadie que me explicara cómo era invertir aquí en Yucatán. Y por eso me daba miedo. Pero ¿qué creen? Ahorita que ya invertí, por eso les quiero enseñar que invertir aquí en Yucatán es sumamente sencillo. Y cuentan con el apoyo de su servidor Sergio, que Serge, como quieran llamar, para que lleven de la mano la mejor decisión y las mejores oportunidades. Yo por el momento cuento con 3, ¿no? Vamos a pasar ahorita a ese. Yo cuento ahorita por el momento con 3 desarrollos. Pero antes de pasar precios y todo eso, estos 3 desarrollos se dividen en 2 secciones. Lotes semi-urbanizados y lotes urbanizados. 100%, así se les conoce. O lotes residenciales, ¿no? También se les puede llegar a conocer así. ¿Qué diferencias hay? Como su palabra lo dice, uno es 100% urbanizado residencial, quiere decir con eso que vas a tener bardeado todo. Y muchísimas más amenidades. ¿Qué son las amenidades? Para entenderle, porque no en todos lados se dice amenidades. Los parques, las tirolesas, las albercas, o sea, todas las cosas que podemos usar cuando nosotros estamos dentro del desarrollo, ya compramos en el desarrollo, todo lo que podemos usar. Los parques, como les dije, las albercas, la tirolesa, ahorita les paso por allá, toda esta información, ¿no? De amenidades. Y los lotes semi-urbanizados, imagínense que es similar al 100% urbanizado. La diferencia es que no está barda, no tienes barda, o sea, no tienes barda, no es residencial, pero es un menor costo. Tiene algunos pasos o aditamentos extras antes de poder construir, y eso es lo que le hace semi-urbanizado, por eso es más económico. Diferencias también, en el 100% urbanizado, lo único que nos tenemos que preocupar es por construir. En el semi-urbanizado todavía nos tenemos que preocupar ciertas cositas. No son muchas, como el tema de la luz, ir a hacer las contrataciones de luz para el jalado del cable hacia tu terreno, ya que tienes luz a pie de lote, o sea, a pie de desarrollo, perdón. Y en el 100% urbanizado lo tienes a pie de tu lotes. Ahí tienes, nada más es para ir con CFE para que te pongan el bendito medidor. Y en el semi urbanizado no, tendremos que hacer CFE para jalar la luz que está a pie del desarrollo. No es mucho, de verdad, tampoco es mucho. Se invierten de entre los 10,000 a los 15,000 pesos para hacer este trámite. Pero ahorita vamos por los precios y ya ustedes podrán ver y determinar qué más les conviene. Pero aguas. Yo ya les dije las 2 cosas o las 2 secciones que se dividen los terrenos. Hay otras que ahorita no he manejado, pero se llaman lotes de inversión. Los lotes de inversión es como que el lote más arriesgado, ya que es una inversión a muchísimo más largo plazo, pero muy agresiva, muy, ¿cómo les puedo decir? De muchos problemas, ya que sí es como estar a la tentativa si llega la urbanización a esos terrenos. Por eso yo no los manejo, yo solamente manejo semi-urbanizado y 100% urbanizado, y la certeza legal de estos está completa. ¿Qué quiero decir con certeza legal? Que están 100% legales, son propiedad privada, los pueden, es más, si lo terminas de pagar ahorita lo puedes escriturar sin ningún problema. Entonces esto es que están al 100, no hay ningún fraude, no es de que lo termine de pagar y se chispan y pierdo mi dinero. No, ya los investigué con abogados, con todo, están perfectamente en su certeza legal al 100%. Luego viene, ¿qué posibilidad si ustedes quieren invertir conmigo? Es que yo los voy a asesorar en todo momento, porque no es lo mismo comprar un 100% urbanizado para revender que un semi-urbanizado. Entonces también debemos dictaminar para qué queremos la tierra. Si es para revender, si es para construir y revender, si es para construir y Airbnb, o si es para construir nuestra propia casa. Ya que yo no les recomendaría un 100% urbanizado para construir y revender.
yo no les recomendaría un 100% urbanizado para construir Airbnb. Yo no les recomendaría un 100% urbanizado si nada más es para revender. Un 100% urbanizado, lo que más se usa es para que tú vivas ahí, ¿ok? Para que vivas ahí, disfrutes ya de la última vida que nos queda con la seguridad de Yucatán. Que sí se puede construir, invertirle más, hacer un Airbnb, revender también o rentar, también se puede. Pero ¿por qué no en un semi-urbanizado donde podemos generar un menor costo y una mayor utilidad? ¿Ok? Pasemos a la siguiente. ¿Cómo se llaman los desarrollos? Celestia, Gran Magua y Villa Esmeralda. Celestia y Villa Esmeralda son semi-urbanizados. Gran Magua es 100% urbanizados. ¿Dónde están? ¿Ok? Celestia está a tan solo 30 minutos de lo que es Mérida. Si le pisas rápido, llegas en 22 minutitos, ¿ok? Pero está en Telchac, o sea, cerca de Telchac Puerto. Es la playita que más nos queda. Telchac Puerto nos queda hasta tan solo 10 minutos. Gran Magua está en lo que es en el pueblo de Cinzantún, pero está a tan solo igual 10 minutos de la playa de Santa Clara. Entonces la playita que nos queda sería Santa Clara y a 5 minutos de Cinzantún sin ningún problema. Está súper rápido, puedes llegar hasta en bici y va a tener muchísimas amenidades. Y lo que es Villa Esmeralda está a tan solo 5 minutos del pueblo de Texcoco. Riquísimos en Texcoco, en el mercado los benditos panuchos. Riquísimos, los recomiendo muchísimo. Pero diferencias, como les dije, los dos, Celeste y Villa Esmeralda, son semi-urbanizados y Magua 100% urbanizado. 1. Villa Esmeralda está en una zona más natural, hay más selva y literal lo tenemos atrasito lo que es el Tren Maya. Entonces su plusvalía va a crecer bastante cuando termine lo que es el Tren Maya. También ventajas que tiene su propio cenote en el desarrollo. Entonces si te quieres refrescar, te puedes ir a nadar al cenote. Gran Magua, como les dije, está en Santa Clara, una zona donde va a tener un crecimiento impresionante, un boom mobiliario dentro de unos 7 a 10 años, pero hay puros terrenos 100% urbanizados, entonces va a ser una zona de lujo. Y Telchac, todos conocemos Telchac. Telchac, bueno, los que han venido, Telchac es hermoso. Uno de los puertos que le están invirtiendo una lana impresionante. Uno de los paraderos próximos también del crucero Disney. Posiblemente pase por ahí, todo depende cuánta inversión le metan a Telchac. Ok, estos son los 3 desarrollos que yo cuento. Y ahora sí pasemos que para los que muchos están interesados, los financiamientos y los costos, Serge, porque nos hablas de invertir, porque yo sé que ustedes que están en la ciudad y estado de México, si han tratado de comprar tierra, saben que está carísima, millones, ya es incomprable esas tierras, ya que sí están muy caras y si las compran están a San Juan donde no llega ni el aro de luz del bendito sol. Entonces, vamos a ver cuánto cuestan. Y lo más impresionante que les digo son sus financiamientos. Por eso les digo que es la oportunidad correcta. Ahorita es el momento de invertir por el tema de inflación y porque están dando oportunidades de lujo. Pasemos. Vamos a cerrar también esta, ¿no? Pasemos a la otra imagen. Son los precios por metro cuadrado. Los de aquí son de Celestia, los de en medio son de Gran Magua y los de abajo son de Villa Esmeralda. Los de Celestia van los costos el metro cuadrado de los 319 a los 599 pesos el metro cuadrado. Villa Esmeralda, que es la de aquí abajo, va de los 180 pesos el metro cuadrado a los 250 pesos el metro cuadrado. ¿Por qué dejé hasta el final lo que es Gran Magua? Porque es el más caro, porque es 100% urbanizado residencial. 1,099 el metro cuadrado a 1,249 el metro cuadrado, ¿no? Pero lo importante, lo que les quería enseñar, que tenemos una posibilidad súper buena de poder adquirir un terreno con estos financiamientos de lujo. 1. Con Celestia, tan solo el enganche es de 7,000 pesos. 7,000 pesos cualquier terreno, cualquiera, imagínense, no importa el tamaño. Con 7,000 pesos, sí, tú que me estás viendo, puedes tener el terreno ideal, un patrimonio, un futuro. Los más chicos aquí de Celestia son los de 300 metros cuadrados. Entonces, 300 metros cuadrados de tierra es bastante. ¿Ok? Gran Magua, su enganche es de 28,000 a 38,000 pesos. Los terrenos van de los 240 metros cuadrados. No es tan exagerado, es el enganche de un carro, como les he dicho.
Hay veces que es mejor invertir en tierra que ahorita en un carro por el tema de intereses, por el tema de que ya subió la tasa de interés y por el tema de inflación. Luego viene Villa Esmeralda, su enganche es del 15% del valor de los terrenos. Si tu terreno cuesta, no sé, 89,000 pesos, un ejemplo, pues vas a dar como 15,000 pesos de enganche. Un ejemplo, ¿no? Cualquier cosa, recuerden, aquí está toda la información, va a estar todo para que se comuniquen conmigo y yo les doy las cotizaciones que quieran, qué disponibilidad hay. Si quieren al lado mío, vemos todo ahí terrenos para que estemos juntitos como vecinos, pero podemos checar, ¿no? Pero lo importante, que dirás, oye Serge, pero estoy en buró de crédito, tengo problemas financieros, el banco no me da préstamos, ¿cómo voy a pagar el terreno? Facilísimo. Los 3 desarrollos te están dando ellos mismos el desarrollo, el financiamiento. No te van a revisar buró, no te van a revisar absolutamente nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que Celestia con 7,000 pesos te pueden dar un terreno a 48 meses sin intereses. Te quedan mensualidades en promedio de los 2,130 y he conseguido unos terrenos de etapas pasadas que todavía es más económico el costo de aquí en 1,700 pesos la mensualidad. ¿Ok? Aquí en Gran Magua, ahí pues sí varía, son los 28,000 a los 38,000, dependiendo si es enfrente de amenidad o enfrente de parque o esquina, etcétera. Pero te está dando 60 meses sin intereses para que tengas tu financiamiento y te lo otorga el mismo desarrollo. Y lo que es Villa Esmeralda te está ofreciendo 40 meses sin intereses. Todos estos, si viste, sin intereses, ¿ok? Entonces, te están financiando los mismos desarrollos para que tú tengas tu terreno. Ahora sí que al que le vas a tener que pagar las mensualidades son a los desarrollos. Entonces, no a un banco. Entonces, esto es muy bueno porque es sin interés. Esto ayuda muchísimo también para generar historial. Por eso les digo que ahorita, déjenme esta, es la oportunidad buenísima, buenásima de que invertir aquí en Yucatán en tierra y no nada más en tierra, o sea que digan, oye Sergio, no me estás vendiendo los tuyos, no me importa, si quieres ayuda yo te puedo asesorar, si no son estos hay otros, pero déjame investigarlos, mándame la información que te han mandado investigar, yo investigo su certeza legal, si están correctos, si todo está bien, si todo está perfecto, yo lo reviso. Y si tú que me estás viendo dirás, oye Sergio, yo soy de la Ciudad de México, Estado de México, ¿cómo le hago? No puedo ir para allá, no te preocupes. He vendido terrenos a la Ciudad de Estado de México, Puebla, Querétaro y muchísimas otras partes sin que vinieran, ya que todo ya se hace un proceso digital o te mando tu contrato de papel, así papel, hasta tu casa sin ningún compromiso. Revisas toda la información, te hago un bendito live en todos los terrenos para que lo vayas checando o vente aquí a Yucatán para que veas la seguridad y lo hermoso que es y te enamores todavía más de este paraíso y tu servidor te va a dar un recorrido a todos estos para que los conozcas y de verdad te vas a divertir bastante conmigo. Así que aprovechen la oportunidad de invertir aquí en Yucatán o conmigo, su asesor que es Sergio Arellano, aquí andamos. O con el que ustedes quieran, ahora sí que díganme, yo les ayudo a asesorarlos para que inviertan, en qué invertir, en qué no invertir y puedan tomar la mejor decisión. Así que no esperen de verdad y no es porque de ventas, no, es la mejor oportunidad todavía de invertir aquí en Mérida, Yucatán. No sé en las otras partes de la República, pero aquí en Yucatán todavía hay oportunidad de adquirir la tierra. Así que así se las dejo. Pero recuerden que aquí les voy a dejar el número, por si quieren saber más información de estos terrenos, qué disponibilidad y todo lo demás para que sí, ya tengas tu patrimonio, tengas tu tierra de inversión, para que la puedas revender, construir, Airbnb, lo que quieras hacer con ella. 55 48 77 39 44, invierte en Yucatán con tu asesor que es Search. Así que muchísimas gracias por ver este video, espero que les haya agradado, es algo diferente porque ya está muy cañona la inflación, está muy cañona las situaciones ahorita económicas, así que hay que ver la manera de seguir generando dinero y como les he dicho ahorita, si nada más tienes Uber, hay que pensar otro ingreso, ya que con uno ya no vamos a sobrevivir, así que vele echando coco para saber cómo podemos tener más ingresos porque si está pesadón ya sobrevivir con un solo negocio, con un solo trabajo, etcétera. Así que échenle muchísimas ganas.
Nos vemos en otro video. La información no va a estar aquí, va a estar aquí, no va a estar aquí. Va a estar aquí abajo en la descripción del video, los brochures de toda esta información para que les puedan dar un ojito, se enamoren todos estos desarrollos y cualquier información de los desarrollos. Nos vemos en otro video, amigos, amigas, los quiero muchísimo. Me despido buscando el final. Ahora sí, adiós.